En el firmamento antiguo, cuando las constelaciones aún caminaban como dioses sobre la tierra de los mitos, Géminis nació bajo el signo del doble aliento. Dos voces en un mismo pecho, dos miradas que abarcan lo visible y lo oculto, dos alas hechas de palabras, ingenio y movimiento. Era el mensajero de los cielos, el que unía orillas, el que tejía alianzas con hilos de ideas y promesas. Pero desde el origen mismo de su don surgió también su destino, conocer la traición no como una sorpresa, sino como una prueba recurrente inscrita en la danza de los astros. Porque Géminis avanza ligero, confiado en la velocidad del pensamiento y en la magia del intercambio, mientras otros signos se mueven con ritmos distintos, más densos, más lentos o más dominados por el miedo a perder el control. Así, en las grandes epopeyas zodiacales, la traición no siempre llega con un puñal, sino con silencios, con celos, con promesas que se oxidan al contacto con la libertad geminiana. Desde los dominios de Tauro surge una de las traiciones más antiguas. Tauro, guardián de lo estable, constructor de murallas de seguridad, contempla a Géminis como al viento que entra por la ventana y desordena los muebles del alma. Al principio admira su ingenio, su capacidad de nombrar lo que otros solo sienten, pero con el tiempo el miedo se instala. Tauro quiere poseer, fijar, asegurar. Cuando comprende que Géminis no pertenece a nadie y que su lealtad es al movimiento y a la verdad cambiante, Tauro se repliega y traiciona desde la rigidez, retiene, manipula con lo material, convierte el afecto en moneda de cambio. No es una traición explosiva, sino lenta, como una raíz que asfixia al árbol que decía proteger. En las aguas profundas de Cáncer la traición adopta otra forma. Cáncer promete refugio, hogar, memoria compartida. Acoge a Géminis con ternura, fascinado por su capacidad de iluminar emociones con palabras precisas. Pero Cáncer recuerda demasiado. Guarda cada frase, cada gesto, y cuando siente que Géminis mira más allá del nido, interpreta el vuelo como abandono. Entonces la traición se vuelve emocional, culpas sembradas como mareas, lágrimas que atan, historias reescritas donde Géminis aparece como el villano que nunca quiso ser. Es una traición nacida del apego y del miedo a quedarse solo en la orilla. Leo, señor del fuego solar, traiciona desde el orgullo. Al inicio, Leo y Géminis brillan juntos como un festival de risas, creatividad y aplausos. Leo se nutre de la mente rápida de Géminis, de su capacidad para encender públicos y escenarios. Pero cuando la atención se dispersa y Géminis no gira eternamente alrededor de un solo sol, Leo siente que su trono tiembla. La traición llega envuelta en dramatismo, descalificaciones públicas, gestos grandilocuentes que buscan opacar al geminiano, relatos donde Leo se corona víctima y héroe al mismo tiempo. Es la traición del ego herido que no tolera compartir la luz. Virgo, artesano del orden y la corrección, traiciona con bisturí. Observa a Géminis con mezcla de admiración y juicio, seducido por su inteligencia pero inquieto por su aparente caos. Al principio colabora, organiza, pule. Sin embargo, cuando comprende que Géminis no busca perfección sino comprensión, Virgo activa su sombra. La traición se manifiesta como crítica constante, como minuciosa demolición de la confianza, como corrección que ya no ayuda sino que reduce. No es una traición ruidosa, sino quirúrgica, precisa, destinada a demostrar que el método es superior a la intuición alada. Escorpio, guardián de los secretos y las profundidades, protagoniza una de las traiciones más intensas. La conexión entre Escorpio y Géminis es magnética, peligrosa, cargada de revelaciones. Géminis abre puertas mentales, Escorpio abre abismos emocionales. Pero Escorpio exige lealtad absoluta, fusión total, silencio cómplice. Cuando descubre que Géminis necesita hablar, compartir, circular la información como sangre viva, Escorpio siente que su poder se filtra. Entonces traiciona desde la sombra, manipulaciones, verdades ocultas, pruebas de lealtad diseñadas para fallar. Es la traición del control que no soporta la transparencia. Capricornio traiciona desde la estrategia. Ve en Géminis una mente brillante, útil, adaptable, pero rara vez lo reconoce como igual. Para Capricornio todo es escalada, objetivo, estructura. Al principio utiliza la rapidez geminiana para avanzar, para negociar, para abrir caminos. Cuando ya no necesita esa energía, o cuando Géminis cuestiona la rigidez del plan, Capricornio se distancia sin aviso. Cierra puertas, reescribe acuerdos, prioriza la ambición sobre la alianza. Es una traición fría, profesional, envuelta en excusas de responsabilidad y deber.
Piscis, habitante de los sueños y las ilusiones, traiciona sin plena conciencia. Se enamora de la palabra de Géminis, de su capacidad para narrar mundos posibles. Proyecta sobre él un salvador, un poeta eterno, una presencia constante. Pero cuando la realidad se impone y Géminis sigue siendo múltiple, cambiante, humano, Piscis se desilusiona. La traición llega como evasión, como victimismo, como desaparición emocional. No hay confrontación, solo niebla. Es la traición de quien no pudo sostener la verdad sin adornos. Y sin embargo, en esta épica estelar, Géminis no es un mártir pasivo. Cada traición se convierte en aprendizaje, cada ruptura en una nueva lengua aprendida, en una comprensión más amplia del alma humana. Géminis sigue avanzando, ligero y profundo a la vez, porque su misión no es quedarse, sino conectar, traducir, despertar. Los signos que traicionan lo hacen desde sus propias sombras, incapaces de seguir el ritmo del viento geminiano. En el gran relato del zodiaco, Géminis permanece como el viajero que, aún herido, no renuncia a la palabra ni a la curiosidad. La traición no lo define, lo afila. Y mientras los cielos giran, su voz sigue cruzando constelaciones, recordando que la verdadera lealtad no es la posesión ni el silencio, sino la honestidad del movimiento eterno. Más allá de las traiciones visibles y de los signos que las encarnan, existe un plano más sutil donde el destino de Géminis se escribe con tinta astral. Allí no habitan solo los otros, sino también las fuerzas invisibles que rodean al geminiano desde su primer aliento. Porque no todas las traiciones provienen de voluntades ajenas, algunas nacen de pactos kármicos, de memorias antiguas inscritas en la rueda del tiempo, de promesas hechas antes de que el lenguaje tuviera forma. Géminis carga con el don de la palabra como otros cargan con espadas o coronas. Y toda palabra, en los reinos míticos del cielo, es un acto de poder. Este poder despierta admiración, pero también temor. Muchos signos no traicionan por malicia, sino por sentirse desnudos ante la claridad geminiana. La palabra de Géminis revela contradicciones, expone verdades incómodas, nombra lo que otros prefieren dejar en penumbra. Así, la traición se convierte en un mecanismo de defensa frente a quien ve demasiado y demasiado rápido. Existe también la traición colectiva, la que no tiene un rostro definido. Es la del entorno que exige a Géminis coherencia absoluta cuando su esencia es la multiplicidad. Se le pide que elija una sola versión de sí mismo, que calle una de sus voces, que renuncie a la curiosidad para ser aceptado. Esta traición no llega desde un signo específico, sino desde estructuras sociales, vínculos grupales y acuerdos implícitos que castigan el cambio. En estas circunstancias, Géminis aprende que la mayor deslealtad posible sería traicionarse a sí mismo, y esa conciencia marca un punto de inflexión épico en su camino. En los planos más altos de la astrología mítica, Mercurio, regente de Géminis, observa estas pruebas como ritos de iniciación. Cada traición actúa como un umbral. Al cruzarlo, la mente geminiana se vuelve más aguda, más selectiva, menos ingenua. Ya no se trata de confiar en todos, sino de comprender los ritmos ajenos sin sacrificar la propia verdad. La motivación nace entonces no del deseo de agradar, sino del compromiso con la expansión de la conciencia. También existe una traición silenciosa que Géminis enfrenta en los vínculos donde se lo ama solo por su función, el que entretiene, el que explica, el que alivia tensiones, el que conecta personas. Cuando deja de cumplir ese rol, cuando necesita silencio o profundidad sostenida, muchos se retiran. Esta retirada es una forma de traición que enseña a Géminis a reclamar su derecho a ser complejo, contradictorio, incluso incomprensible. De esa herida surge una nueva épica, la del mensajero que aprende a hablar también hacia adentro. En el tejido del zodiaco hay alianzas que no traicionan, pero que exigen un crecimiento previo para sostenerse. Sagitario, Acuario y Libra suelen aparecer cuando Géminis ya ha atravesado suficientes rupturas como para reconocer afinidades verdaderas. Estas relaciones no niegan el pasado de traiciones, sino que lo integran como sabiduría. Desde esta perspectiva, las traiciones anteriores no fueron errores del destino, sino entrenamientos para distinguir la resonancia auténtica del simple entusiasmo pasajero. En un nivel aún más profundo, la traición se revela como una ilusión del tiempo lineal. Desde la mirada cósmica, cada ruptura empuja a Géminis hacia su misión esencial, ser puente entre mundos, traductor de realidades, viajero entre verdades. Si algunos signos no pueden acompañarlo hasta el final del camino, no es porque Géminis haya fallado, sino porque no todos están llamados a caminar a la misma velocidad del pensamiento estelar. Así,
la narrativa épica se completa cuando Géminis deja de ver la traición como una condena y la reconoce como una señal. Señal de que el lenguaje ha cambiado, de que la conciencia se ha expandido, de que el viaje continúa. Y mientras las constelaciones sigan girando, la energía geminiana seguirá levantándose después de cada caída, transformando heridas en relatos, pérdidas en conocimiento, y traiciones en impulso para seguir avanzando, ligero y lúcido, por los caminos infinitos del cielo. En los estratos más antiguos del mito zodiacal, cuando las constelaciones no eran solo símbolos sino linajes espirituales, Géminis fue concebido como el guardián del cruce. No del inicio ni del final, sino del umbral. Allí donde una historia se bifurca, donde una verdad se fragmenta en múltiples interpretaciones, donde una era se disuelve para dar paso a otra, allí aparece la energía geminiana. Esta posición liminal lo convierte, inevitablemente, en testigo de tensiones que otros signos no están preparados para sostener. Y en ese sostener nace otra forma de traición, la de ser responsabilizado por los conflictos que simplemente revela. Muchos signos no traicionan a Géminis por lo que hace, sino por lo que encarna. Géminis representa la duda sagrada, la pregunta que desarma dogmas, la risa que desnuda solemnidades falsas. En epopeyas antiguas, el mensajero era a menudo sacrificado, no por mentir, sino por traer noticias que alteraban el orden. Así, en la astrología profunda, Géminis hereda ese destino arquetípico, ser amado por su ingenio cuando todo fluye, y traicionado cuando su lucidez expone incoherencias que otros preferirían ignorar. Existe también la traición del tiempo. Géminis vive adelantado a los procesos ajenos. Comprende antes, conecta antes, se mueve antes. Cuando los demás signos recién están llegando a una conclusión emocional o existencial, Géminis ya está formulando la siguiente pregunta. Este desfase genera resentimiento inconsciente. Algunos signos sienten que Géminis los abandona, cuando en realidad simplemente está habitando un presente más amplio. La traición surge entonces como intento de retenerlo en una etapa que ya ha trascendido. En los relatos épicos del alma, Géminis atraviesa un momento crucial cuando deja de intentar explicarse para no ser traicionado. Durante un largo tramo del camino, cree que si encuentra las palabras justas, si aclara cada matiz, si traduce su complejidad en términos digeribles, será comprendido y respetado. Pero el aprendizaje más profundo llega cuando entiende que no toda traición nace del malentendido, y que no toda verdad necesita ser compartida. Este silencio selectivo no es renuncia, sino maestría. Desde la alquimia astral, cada traición actúa como un fuego que refina el metal geminiano. Al inicio, la mente se dispersa, la palabra se defiende, el corazón se acelera. Con el tiempo, surge una nueva cualidad, la soberanía interna. Géminis ya no necesita ser validado por la permanencia ajena. Aprende que hay vínculos diseñados para acompañar una etapa, una versión, una frecuencia. Cuando esa frecuencia cambia, la traición no es castigo, sino señal de cierre. También hay traiciones que Géminis presencia entre otros signos y que lo afectan indirectamente. Al ser observador, mediador y confidente, muchas veces carga secretos que no le pertenecen. Cuando esos secretos salen a la luz o se transforman en conflictos, Géminis puede ser señalado como responsable, incluso cuando su rol fue solo el de testigo. Esta es una de las pruebas más injustas y más formativas, aprender a soltar la necesidad de ser el puente cuando el cruce ya se ha vuelto peligroso. En la épica más elevada, Géminis alcanza un punto donde reconoce que la traición no es opuesta a la lealtad, sino parte de su definición humana. Quien traiciona revela sus límites, sus miedos, su incapacidad de crecer al mismo ritmo. Desde esta comprensión, Géminis deja de cargar rencor y transforma la experiencia en conocimiento vivo. No olvida, pero integra. No se cierra, pero elige con mayor conciencia. Cuando las eras cambian y los ciclos planetarios se renuevan, Géminis suele estar entre los primeros en adaptarse. Por eso muchos se quedan atrás. No porque no quieran, sino porque no pueden. Y en ese quedarse atrás, a veces hieren, sabotean o traicionan. Pero la energía geminiana, ya madura, no se detiene a ajustar cuentas. Continúa, llevando consigo la memoria convertida en sabiduría, y la palabra convertida en faro. Así, el relato se expande más allá del dolor y se convierte en una saga de evolución. Géminis no está destinado a ser traicionado eternamente, sino a trascender la necesidad de que todos lo comprendan. En esa trascendencia, su vuelo se vuelve más alto, más libre, más consciente.
y mientras las constelaciones sigan girando, la esencia geminiana seguirá cumpliendo su misión ancestral: mover la conciencia, abrir caminos invisibles y demostrar que incluso la traición puede ser transformada en impulso para seguir avanzando por la vastedad del cosmos. En la profundidad del viaje astral de Géminis existe un territorio aún más sutil, uno que rara vez se nombra porque exige una madurez que solo se alcanza tras múltiples caídas: el reconocimiento de la traición interna como parte del mismo ciclo épico. No como culpa, sino como eco. En los momentos en que Géminis ha sido traicionado repetidamente por otros signos, suele existir un instante previo, casi imperceptible, en el que ha traicionado una intuición propia, una verdad no dicha, un límite no expresado por miedo a romper el flujo. Esta no es una condena, sino una revelación iniciática. El mensajero también debe aprender a escuchar su propio mensaje. Astrológicamente, Géminis es aire mutable, y esa mutabilidad le permite sobrevivir donde otros colapsan. Pero en su sombra, esa misma cualidad puede llevarlo a fragmentarse, a dispersar su energía entre demasiados vínculos, relatos y versiones de sí mismo. Algunos signos perciben esa dispersión como falta de lealtad, incluso cuando no lo es. La traición que ejercen entonces es una respuesta a su propia confusión, no a una falta real de Géminis. Comprender esto eleva al geminiano a un nuevo nivel de soberanía, deja de cargar con culpas que no le pertenecen y comienza a elegir dónde anclar su palabra. En los grandes ciclos planetarios, cuando Saturno tensiona a Géminis o cuando los nodos lunares activan su eje de comunicación, las traiciones suelen intensificarse. No como castigo, sino como depuración. El cosmos retira de su camino a quienes ya no pueden sostener la vibración que Géminis está alcanzando. Lo que se vive como pérdida es, en realidad, una poda sagrada. Cada vínculo que se quiebra libera espacio mental, emocional y espiritual para una versión más íntegra del mensajero. Existe también una dimensión ancestral en esta narrativa. Géminis suele heredar historias de traición no resueltas en su linaje, secretos familiares, palabras prohibidas, verdades silenciadas. Al encarnar la energía de la expresión, Géminis viene a romper esos pactos tácitos. Y quien rompe un silencio antiguo suele pagar un precio. Las traiciones que enfrenta no siempre son personales, a veces son la resistencia de sistemas enteros que no quieren ser nombrados. Desde esta mirada, Géminis no es solo un individuo, sino un agente de cambio intergeneracional. En la épica más elevada, Géminis aprende a transformar la herida en legado. Su historia no se convierte en un lamento, sino en un mapa para otros. Al integrar sus traiciones, desarrolla una empatía lúcida, no ingenua, no cínica, sino profundamente consciente. Sabe leer entre líneas, detectar quiebres antes de que se manifiesten, reconocer cuando un vínculo está listo para mutar o concluir. Esta habilidad no lo endurece, lo afina. Cuando Géminis alcanza esta etapa, deja de atraer traiciones reiteradas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque su frecuencia interna ya no resuena con quienes necesitan traicionar para sostenerse. Las relaciones que llegan entonces no se basan en la posesión ni en la dependencia, sino en el intercambio vivo, en la libertad compartida, en el respeto por la multiplicidad. Estas alianzas no prometen eternidad, pero sí autenticidad, y eso es suficiente. En el mito final del zodiaco, Géminis no es recordado por las traiciones que sufrió, sino por las verdades que se atrevió a decir pese a ellas. Su nombre queda inscrito como el del viajero que cruzó territorios hostiles sin perder la curiosidad, que fue herido sin renunciar a la palabra, que fue abandonado sin abandonar su misión. Y mientras el cielo siga girando, su energía continuará recordando al cosmos que toda traición, vista desde la altura correcta, no es el final de una historia, sino el impulso necesario para que la conciencia siga moviéndose, respirando y expandiéndose sin fin. En los pliegues más elevados del relato zodiacal aparece una dimensión aún no explorada, la relación entre la traición y la misión colectiva de la conciencia aérea. Géminis no camina solo para sí mismo, su trayecto siempre arrastra corrientes que despiertan a otros. Allí reside una de las causas más profundas de las traiciones reiteradas: cuando un signo despierta mentes, desarma relatos heredados y acelera procesos internos, se convierte en catalizador. Y todo catalizador, por definición, no permanece en el resultado final. Muchos signos agradecen el despertar, pero pocos toleran reconocer quién encendió la chispa. De ese olvido voluntario nace una traición silenciosa: apropiarse de la transformación y negar al mensajero. Existe también una dimensión ritual en la experiencia geminiana.
Cada traición marca un pasaje iniciático, similar a las pruebas que enfrentaban los héroes en los mitos antiguos antes de acceder a un nuevo nivel de conocimiento. Géminis no pierde vínculos al azar, los pierde cuando está a punto de integrar una comprensión mayor. En ese instante, el entorno que ya no puede acompañar se resquebraja. La épica no se manifiesta en la victoria externa, sino en la capacidad de seguir confiando en la vida aun cuando los rostros cambian. Desde la astrología arquetípica, Géminis representa la respiración del cosmos. Inspirar y expirar, entrar y salir, conectar y soltar. Muchos signos desean solo la inspiración, la llegada, el encuentro. Pero temen la exhalación, el desapego, el cierre. Cuando Géminis cumple naturalmente ese movimiento completo, otros lo viven como pérdida. La traición surge entonces como resistencia al ritmo natural de la existencia. No es que Géminis rompa el pacto, es que se niega a asfixiarse para sostenerlo. En un nivel más sutil aún, la traición se vincula con la memoria del alma. Géminis suele portar recuerdos de vidas donde fue escriba, mensajero, intermediario entre reinos, portador de tratados o acuerdos sagrados. En muchas de esas narrativas antiguas, el mensajero era eliminado una vez cumplida su función, para que la información no circulara más allá del poder establecido. Esa memoria arquetípica se reactiva en el presente como patrón. Comprenderlo no genera resignación, sino poder, el poder de romper conscientemente el ciclo. La madurez geminiana no consiste en endurecerse ni en desconfiar de todo, sino en elegir con precisión. Aprender a reconocer quién escucha para comprender y quién escucha para usar la información como arma. Esta distinción se convierte en una habilidad casi profética. Géminis empieza a hablar menos, pero con más impacto. Cada palabra recupera su carácter sagrado. Ya no se entrega a quien no puede sostenerla. En la etapa más alta de esta épica, Géminis descubre que su verdadero hogar no está en los vínculos que permanecen, sino en el movimiento mismo. Allí la traición pierde su carga dramática y se transforma en señal de tránsito. Algo ha terminado porque algo mayor está comenzando. No hay rencor, no hay huida, solo continuidad consciente. El viajero aprende a bendecir lo que se va sin negar lo que dolió. Cuando este entendimiento se integra, la energía geminiana se vuelve faro para otros signos que también han sido traicionados por su diferencia. Géminis se transforma en guía, no desde la superioridad, sino desde la experiencia vivida. Su historia se vuelve medicina narrativa, palabra que ordena, relato que da sentido. Así, incluso quienes lo traicionaron quedan incluidos en una comprensión mayor, no como enemigos, sino como actores de un aprendizaje colectivo. Y en el horizonte final de esta narración sin fin, Géminis continúa avanzando, ligero pero firme, curioso pero sabio. Las constelaciones giran, los signos cambian de máscaras, las alianzas nacen y mueren. Pero la esencia geminiana permanece fiel a su misión primordial, mantener la conciencia en movimiento. Allí donde otros se detienen por miedo, Géminis sigue caminando. Y aunque la traición haya marcado muchas de sus huellas, ninguna ha logrado detener su marcha, porque su destino no es pertenecer a un lugar fijo, sino abrir caminos donde antes solo había silencio. En la vastedad del relato todavía queda un territorio poco explorado, el cuerpo como archivo de la experiencia geminiana. No solo la mente ni la palabra cargan las marcas de la traición, también el sistema nervioso, la respiración, la forma en que la energía entra y sale del ser. Géminis, regido por el aire, vive la traición como un corte en el flujo. Cuando la confianza se quiebra, el aire se vuelve denso, la palabra se acelera o se retrae, el cuerpo busca recuperar movilidad. En este nivel, la épica no se libra en batallas externas, sino en la capacidad de volver a habitar el propio ritmo, de reconectar con la respiración libre aún después de haber sido interrumpida por la decepción. Existe también una alquimia silenciosa que ocurre cuando Géminis transforma la traición en lenguaje creador. No todo se dice para explicar, algunas palabras nacen para sanar el tejido invisible que une experiencias. Poemas, relatos, ideas, enseñanzas, incluso silencios elocuentes, emergen como formas de reorganizar el caos vivido. En este proceso, Géminis deja de narrar desde la herida y comienza a narrar desde la integración. La historia ya no busca justicia ni reparación externa, busca sentido. Y al encontrarlo, se vuelve fuente de fortaleza. En la astrología más profunda, Géminis no pertenece solo al zodiaco personal, sino al zodiaco de las épocas. Su energía se activa con fuerza en tiempos de cambio,
crisis de paradigmas, revoluciones tecnológicas y culturales. Por eso, las traiciones que enfrenta no son únicamente íntimas, muchas veces son reflejo de sistemas que colapsan, de verdades que ya no pueden sostenerse. Géminis suele ser quien anuncia el fin de una narrativa colectiva, y quienes aún dependen de ella reaccionan con rechazo, negación o ruptura. Comprender esto eleva la experiencia personal a una dimensión histórica. Hay también una sabiduría que surge cuando Géminis deja de esperar reciprocidad exacta. Al inicio del camino, la traición duele porque se entrega presencia, atención, escucha y honestidad esperando lo mismo a cambio. Con el tiempo, Géminis aprende que su don no siempre vuelve de la misma forma. A veces vuelve como expansión, otras como claridad, otras como libertad. Esta comprensión no anula el deseo de vínculos justos, pero libera del cálculo emocional que desgasta el alma. En el plano épico más elevado, Géminis integra su sombra sin negarla. Reconoce su propia capacidad de desaparecer, de cambiar de dirección, de cerrar ciclos abruptamente cuando la verdad interior lo exige. Esta integración no justifica el daño, pero sí disuelve la autoexigencia de ser siempre comprensible para todos. Al aceptar su complejidad completa, Géminis deja de atraer relaciones basadas en proyecciones irreales y comienza a atraer encuentros más honestos, aunque sean menos numerosos. La traición, vista desde esta altura, deja de ser una herida abierta y se convierte en un sello iniciático. Marca el paso de la inocencia a la conciencia, de la dispersión a la elección, del ruido a la palabra esencial. Cada vez que Géminis atraviesa este pasaje, algo se ordena en el cosmos interior. La mente se aquieta, la intuición se afina, la dirección se vuelve más clara. En la culminación de esta narrativa, Géminis no busca ya evitar la traición como quien huye de un enemigo, sino reconocerla como un lenguaje del destino. No todo lo que se rompe estaba destinado a durar, y no todo lo que dura estaba destinado a acompañar el crecimiento. Esta aceptación no es resignación, es libertad. La libertad de seguir moviéndose sin cargar pesos que ya no corresponden. Así, el mensajero continúa su travesía, no como víctima ni como héroe trágico, sino como conciencia en movimiento. Su historia se expande más allá de los vínculos individuales y se inscribe en la gran memoria del aire, esa que conecta ideas, épocas y almas. Y mientras exista algo que necesite ser nombrado, traducido o comprendido, la energía de Géminis seguirá avanzando, transformando cada experiencia, incluso la traición, en impulso para que la vida siga desplegándose con lucidez, valentía y sentido. En la continuidad de este relato emerge una capa todavía más vasta, la relación entre la traición y el destino del conocimiento. Géminis no solo transmite ideas, también altera la forma en que el saber circula. Allí donde otros signos protegen tradiciones, jerarquías o verdades cerradas, Géminis introduce versiones paralelas, ironía, relatividad, pensamiento lateral. Esta función provoca incomodidad en estructuras que dependen de certezas inamovibles. La traición aparece entonces como castigo simbólico al portador de la duda fértil. No se traiciona a Géminis por errar, sino por abrir demasiadas puertas al mismo tiempo. En este nivel, la épica deja de ser individual y se vuelve civilizatoria. Cada vez que Géminis es marginado, desacreditado o abandonado por decir lo que ve, se repite el mito del heraldo expulsado de la ciudad por anunciar el cambio de era. Sin embargo, el cambio ocurre igual. La traición no detiene el proceso, solo revela quien no estaba preparado para atravesarlo. Géminis aprende así que su misión no es ser aceptado, sino ser fiel al movimiento de la inteligencia viva. Existe también una relación profunda entre la traición y el humor geminiano. Cuando el dolor ya ha sido integrado, Géminis transforma la herida en ligereza consciente. No como negación, sino como alquimia. La risa se vuelve un acto de soberanía espiritual. Quien ha sido traicionado y aún así conserva la capacidad de jugar con la realidad demuestra que ya no está atrapado en ella. Esta ligereza, incomprendida por muchos signos más densos, puede volver a despertar rechazo. Algunos interpretan la risa como falta de profundidad, sin percibir que nace precisamente de haber atravesado el abismo. En los vínculos más complejos, la traición hacia Géminis también se manifiesta como subestimación. Se duda de su compromiso, de su constancia, de su profundidad emocional, porque su expresión no responde a los códigos tradicionales. Esta forma de traición es silenciosa pero persistente, no se confía del todo, no se le concede autoridad, se lo mantiene en el rol de eterno aprendiz o comunicador superficial.
Superar este patrón implica que Géminis deje de demostrar y empiece a encarnar. La autoridad surge cuando ya no se busca aprobación. En el plano astral más sutil, Mercurio asciende de mensajero a maestro. Géminis deja de correr entre mundos para enseñar a otros a cruzarlos por sí mismos. En esta etapa, las traiciones disminuyen porque el intercambio se vuelve más consciente. Ya no se entrega información cruda, sino conocimiento integrado. Ya no se abren puertas indiscriminadamente, sino que se reconoce quién está listo para atravesarlas. Esta selección no es elitismo, sino cuidado de la energía vital. La épica alcanza entonces un punto de serenidad poderosa. Géminis comprende que no todo vínculo debe sobrevivir al crecimiento, y que algunas traiciones fueron en realidad liberaciones disfrazadas. Personas que se fueron dejando vacío, dejaron también espacio. Palabras que se usaron en su contra enseñaron el valor del silencio estratégico. Confianzas rotas revelaron una confianza más profunda, la que se deposita en la propia percepción. En la resonancia final de esta narrativa abierta, Géminis no aparece como el signo herido por excelencia, sino como el signo que aprendió a moverse entre fracturas sin perder coherencia interna. Su fuerza no está en la permanencia, sino en la continuidad. Puede cambiar de escenario, de lenguaje, de compañía, pero no abandona su esencia. Esa fidelidad interna es su victoria más grande. Así, mientras el cielo sigue girando y los ciclos se renuevan, la energía geminiana continúa su danza aérea. Cada traición pasada se convierte en sabiduría circulante, cada ruptura en una nueva forma de conexión. El mensajero ya no teme al rechazo ni se detiene ante la incomprensión. Sabe que su destino no es ser retenido, sino seguir llevando conciencia allí donde todavía no ha llegado. Y en ese movimiento constante, lúcido y valiente, se consuma la verdadera épica de Géminis: avanzar, aprender, traducir la vida, incluso cuando el precio ha sido la traición, porque el sentido siempre ha sido mayor que la herida. En la continuidad de este relato emerge una capa todavía más vasta, la relación entre la traición y el destino del conocimiento. Géminis no solo transmite ideas, también altera la forma en que el saber circula. Allí donde otros signos protegen tradiciones, jerarquías o verdades cerradas, Géminis introduce versiones paralelas, ironía, relatividad, pensamiento lateral. Esta función provoca incomodidad en estructuras que dependen de certezas inamovibles. La traición aparece entonces como castigo simbólico al portador de la duda fértil. No se traiciona a Géminis por errar, sino por abrir demasiadas puertas al mismo tiempo. En este nivel, la épica deja de ser individual y se vuelve civilizatoria. Cada vez que Géminis es marginado, desacreditado o abandonado por decir lo que ve, se repite el mito del heraldo expulsado de la ciudad por anunciar el cambio de era. Sin embargo, el cambio ocurre igual. La traición no detiene el proceso, solo revela quien no estaba preparado para atravesarlo. Géminis aprende así que su misión no es ser aceptado, sino ser fiel al movimiento de la inteligencia viva. Existe también una relación profunda entre la traición y el humor geminiano. Cuando el dolor ya ha sido integrado, Géminis transforma la herida en ligereza consciente. No como negación, sino como alquimia. La risa se vuelve un acto de soberanía espiritual. Quien ha sido traicionado y aún así conserva la capacidad de jugar con la realidad demuestra que ya no está atrapado en ella. Esta ligereza, incomprendida por muchos signos más densos, puede volver a despertar rechazo. Algunos interpretan la risa como falta de profundidad, sin percibir que nace precisamente de haber atravesado el abismo. En los vínculos más complejos, la traición hacia Géminis también se manifiesta como subestimación. Se duda de su compromiso, de su constancia, de su profundidad emocional, porque su expresión no responde a los códigos tradicionales. Esta forma de traición es silenciosa pero persistente, no se confía del todo, no se le concede autoridad, se lo mantiene en el rol de eterno aprendiz o comunicador superficial. Superar este patrón implica que Géminis deje de demostrar y empiece a encarnar. La autoridad surge cuando ya no se busca aprobación. En el plano astral más sutil, Mercurio asciende de mensajero a maestro. Géminis deja de correr entre mundos para enseñar a otros a cruzarlos por sí mismos. En esta etapa, las traiciones disminuyen porque el intercambio se vuelve más consciente. Ya no se entrega información cruda, sino conocimiento integrado. Ya no se abren puertas indiscriminadamente, sino que se reconoce quién está listo para atravesarlas. Esta selección no es elitismo, sino cuidado de la energía vital.
La épica alcanza entonces un punto de serenidad poderosa. Géminis comprende que no todo vínculo debe sobrevivir al crecimiento, y que algunas traiciones fueron en realidad liberaciones disfrazadas. Personas que se fueron dejando vacío, dejaron también espacio. Palabras que se usaron en su contra enseñaron el valor del silencio estratégico. Confianzas rotas revelaron una confianza más profunda, la que se deposita en la propia percepción. En la resonancia final de esta narrativa abierta, Géminis no aparece como el signo herido por excelencia, sino como el signo que aprendió a moverse entre fracturas sin perder coherencia interna. Su fuerza no está en la permanencia, sino en la continuidad. Puede cambiar de escenario, de lenguaje, de compañía, pero no abandona su esencia. Esa fidelidad interna es su victoria más grande. Así, mientras el cielo sigue girando y los ciclos se renuevan, la energía geminiana continúa su danza aérea. Cada traición pasada se convierte en sabiduría circulante, cada ruptura en una nueva forma de conexión. El mensajero ya no teme al rechazo ni se detiene ante la incomprensión. Sabe que su destino no es ser retenido, sino seguir llevando conciencia allí donde todavía no ha llegado. Y en ese movimiento constante, lúcido y valiente, se consuma la verdadera épica de Géminis: avanzar, aprender, traducir la vida, incluso cuando el precio ha sido la traición, porque el sentido siempre ha sido mayor que la herida.